Queremos evaluar la integral definida dada usando la integración por partes. La fórmula de integración por partes está aquí. Establece que la integral de u de v es igual a v sec v menos la integral de v du. Por lo tanto, la integral de u de v es difícil de integrar y, con suerte, después de aplicar esta fórmula, la integral de v du será más fácil de integrar. Lo primero que debemos hacer es mover x a los dos negativos hasta el numerador que cambia el signo del exponente dándonos la integral de x a la potencia de 2 veces negativo natural log x de x. Queremos seleccionar u para que el diferencial u sea más simple. Queremos seleccionar de v para que podamos integrarnos fácilmente para encontrar v. Entonces, en este caso, intentemos eso en u igual log natural x. Dado que log x natural no es fácil de integrar, no sería una buena opción para dv. Entonces, si dejamos u igual log natural x, entonces eso significa que el diferencial v o de v sería igual a x para los dos de x negativos. Entonces, si dejamos u igual log natural x, entonces el diferencial u o du es igual a u prime times de x, que sería 1 dividido por x de x. Y si dejamos de v igual x a la potencia de 2 de x negativos, integraríamos ambos lados para encontrar v. Entonces, si integramos x a la potencia de 2 negativos, agregaríamos 1 al exponente y luego lo dividiríamos por el nuevo exponente. Eso nos daría x al poder de 1 negativo dividido por 1 negativo o simplemente x negativo al negativo. Ahora podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces esta integral dada es igual a v sec v. Bueno, aquí está u y aquí v. Entonces, el log natural x veces negativo x al negativo, sería equivalente al negativo dividido por x log natural x. Y tenemos una integral definida. Así que tendremos que evaluar esto a las 4 y 1 y luego encontrar la diferencia. Y luego todavía tenemos menos la integral de v du. Así que aquí está v y aquí está du. Entonces tendríamos x negativo al negativo una vez 1 sobre x de x. Y escribamos esto como x para el negativo de x. Por supuesto, los límites de integración todavía son de 1 a 4 aquí. Y luego tenemos menos si negativo que será más la integral de, y aquí estamos multiplicando. Entonces agregamos el exponente, entonces tendremos x a la potencia de 2 de x negativos. Entonces tenemos 1 negativo dividido por x log natural x. Más toda la derivada de x a los dos negativos. Agregamos 1 al exponente que nos dará x al negativo, y luego dividimos por 1 negativo, entonces tendremos x negativa a la negativa. Y evaluaremos esto a las 4, luego a la 1 y luego encontraremos la diferencia. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Sigamos adelante y escribamos esto como 1 negativo dividido por x, log natural x. Y luego escribamos esto como menos 1 sobre x. Entonces, cuando x es 4, tendríamos un negativo 1 4 de registro natural 4. Menos 1 4. Y luego, cuando x es 1, tenemos 1 negativo sobre 1, que es negativo una vez natural log 1 menos 1 sobre 1 que es 1. Que nos dan 1 4 negativo natural log 4 menos 1 4. El registro natural 1 es igual a 0. Entonces esto se simplifica. Entonces solo tenemos menos 1 negativo o más 1. Entonces, el valor exacto sería negativo 1 4 natural log 4. Y luego negativo 1 4 más 1 sería más 3 4. También no obtengamos nuestra aproximación decimal para esto. Tendríamos 1 4 negativo. Registro natural 4. Y luego más 3 4. Entonces tenemos aproximadamente 0.4034.
Y debido a que teníamos una integral definida, podemos verificar esto en la calculadora gráfica. Para hacer esto, presionaremos más, opción 9, para integración de funciones. Y esta es la versión más nueva de la TI-84, por lo que si tiene una versión anterior, se verá un poco diferente. Si presiono Enter, observe cómo vemos una integral real aquí. Entonces, primero ingresamos al límite inferior de integración, que es 1, flecha derecha. El límite superior de integración es 4, flecha derecha. Ingresemos el integrando en este formulario aquí. Entonces hemos elevado x al poder de 2 negativos. Flecha derecha para salir del exponente, y luego tenemos log natural x, paréntesis cerrado, flecha derecha, la variable de integración que es x. Y Enter. Y observe cómo esto verifica nuestro resultado, como vemos aquí como nuestra aproximación decimal. Espero que hayas encontrado esto útil.